Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Les habla una vez más Santiago Valenzuela y en este video se va a tocar el tema de la programación del brazo robótico Banshee R680. Vamos a aprender a instalar el compilador, el IDE que se usa para programar. Vamos a ver el código de fuente, cómo darle las instrucciones, cómo encender los LEDs, cómo mover en sí el brazo robótico, cada uno de los servos. Y todo esto basándonos en los programas de ejemplo que ya hemos estado cargándole al robot. Les recomiendo que si no han visto el video tutorial donde hacemos la calibración del robot, primero lo chequen ese porque es necesario que el robot ya esté calibrado para antes de llegar a este punto. Les dejo un enlace aquí en el video y también en la descripción para que vayan allá y chequen ese video. Para comenzar, mi compañero José Rosales les va a dar la introducción de cómo instalar el compilador y el IDE, que es el Programmer's Notepad. Es el programa que nos va a servir para escribir nuestro código y compilarlo para generar el ex que después, posteriormente, se va a grabar al robot. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Rosales y yo voy a explicar la instalación de WinAVR y su compilación mediante el IDE incluido llamado Programmer's Notepad. Todo comienza en la carpeta que contiene la documentación del brazo robótico. Accedemos a la ruta en la que tengamos la documentación del brazo robótico y después vamos a la carpeta de software. Buscamos AVR GCC, versión Windows, en este caso, WinAVR, y vamos a la última que es la que termina con 1.10 porque es la versión más nueva y se nos indica en el LEAME que solo en el caso de que haya errores se usen versiones anteriores. Seleccionamos un idioma, siguiente. Nada más prestamos atención a la ruta de instalación, esperamos a que se instale. Una vez que se termine la instalación, nos va a abrir automáticamente el manual de usuario. Podemos cerrar esto, nos sirve para propósitos de este tutorial. Y ahora vamos a buscar nuestro IDE incluido, que es el Programmer's Notepad. Esto simplemente es una forma de abrir y visualizar nuestros programas antes de intentar compilarlos. Vamos a buscar nuestra ruta en la que tengamos el proyecto, no nada más el archivo de texto. Ponemos Open Project y buscamos en la carpeta del Robotic Arm. Buscamos Robot Arm Example Programs. En este caso es el brazo R680, así que seleccionamos ese. Banshee. Ejemplos. Hay que notar que siempre esta carpeta de lib contiene los includes, que son útiles para la compilación en C, y tiene que estar siempre afuera de la carpeta en la que se encuentren ya los programas. Entonces accedemos a cualquier ejemplo. Vamos a ver el ejemplo 1 y hay que abrir la extensión .pnprog, que es el proyecto completo. Visualizamos el archivo en C. Y una vez que ya estamos listos, procedemos a compilar. Vamos a Tools, WinAVR Make All y hacemos clic. Ahora, como nos encontramos usando Windows 10, vamos a tener el error código 2. Esto es por una incompatibilidad con librerías que se puede resolver fácilmente. Para esto volvemos a la ruta en la que tenemos el instalador de WinAVR y vamos a buscar aquí en la carpeta que dice msys rebase dll. Entonces aquí tenemos dos archivos, una es la alternativa por si la primera no funciona. Abrimos la primera con cualquier software de extracción de carpetas y lo lo extraemos a cualquier lugar por ahora y vamos a llevárnoslo hacia una ruta específica que ha agregado WinAVR para nosotros. En este caso es C. Directamente en C, sin entrar a archivos de programa, vemos WinAVR 1.10 en la carpeta utils y luego bin, y aquí directamente donde están todos estos ejecutables se va a pegar esa librería. Reemplazamos y ahora vamos a proceder reiniciando el Programmer's Notepad. Vamos a salir simplemente, a buscarlo de nuevo y vamos a repetir los pasos para confirmar que se pueda lograr. Vamos a abrir un proyecto 1, Tools, Make All.
ya tenemos el código de error 0, ya no hay ningún problema. Ahora, solo para comprobar que se está compilando correctamente, necesitamos ver que se genere el archivo .hex. Para esto vamos a localizar de nuevo nuestra carpeta donde está la documentación del brazo robótico y entramos a Example Programs, R680, ejemplos. Vamos a ver otra vez el ejemplo 1. En este caso tenemos el archivo .hex, que es el hexadecimal resultado de compilar en C. Vamos a borrarlo y vamos a comprobar que este vuelva a crearse. Entonces simplemente volvemos a decir tools, make all, y aquí pueden ver cómo el .hex se ha creado otra vez. Con esto podemos comprobar que la compilación puede realizarse satisfactoriamente y que es posible programar al robot utilizando el lenguaje C. Ahora que ya sabemos cómo compilar los programas de ejemplo del robot, el siguiente paso es comenzar a crear nuestros propios proyectos. Para esto, en nuestro escritorio donde ustedes quieran, creamos una carpeta que se llame Mis Proyectos, y dentro de esta vamos a crear una carpeta que se llame Programas, y además vamos a la carpeta de robot. Vamos a Robot Arm Example Programs, R680, Robot Arm Examples, y copiamos esta carpeta, que es la que dice Robot Arm Lib. Esta carpeta contiene todas las librerías que necesitamos para poder manipular el robot. Una vez hecho esto, abrimos la carpeta de programas que recién creamos y vamos a crear otra carpeta aquí dentro que se llame Primer Programa. Aquí es donde vamos a guardar nuestro proyecto. Abrimos la carpeta y vamos a crear un archivo .c. Este archivo .c va a contener el código de nuestro programa, es el código de fuente. Entonces abrimos un bloc de notas, lo dejamos en blanco, guardamos como, vamos a ir a la ruta que recién creamos, que es mis proyectos, programas, primer programa, le voy a poner el mismo nombre, primer programa.c. Es muy importante que le agreguen la extensión .c y que en el tipo de archivo seleccionen todos los archivos para que no nos guarde el archivo como un .txt, que no nos serviría. Lo dejamos como todos los archivos, guardamos, y ya que tengamos este archivo, nada más nos falta una cosa, que es abrir los programas de ejemplo del robot, seleccionar cualquier ejemplo de los que tenemos aquí y copiar el archivo makefile. Este archivo no tiene extensión. La función del archivo makefile es darle la información necesaria al compilador sobre cómo se va a compilar este programa. Entonces, para evitar tener que escribirlo todo desde cero, simplemente lo copiamos de uno de los programas que ya están hechos y reemplazamos la información que necesitamos para nuestro programa. Una vez que ya esté toda la estructura creada de esta forma, dentro de programas tenemos los proyectos. Vamos a abrir Programas Notepad. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a File, New, Project, un proyecto vacío. Le ponemos un nombre. En este caso, primer programa. Y lo voy a guardar donde mismo. Es en mis proyectos, programas, primer programa. Ok. Y una vez hecho esto, voy a cerrar esta ventana de nueva aquí. Ya tenemos el proyecto abierto por aquí. Vamos a hacer clic derecho, agregar archivos, y nuevamente voy a la carpeta, mis proyectos, programas, primer programa, y voy a seleccionar el archivo makefile y primer programa.c. Damos clic en abrir, vemos cómo los agrega el proyecto. Vamos a abrir el archivo makefile y lo único que tenemos que modificar aquí es el nombre de target. Voy a ponerle primer programa para que el compilador sepa qué nombre va a tener el archivo de salida, y pues eso es todo lo que tenemos que cambiar en este archivo. Guardamos. Como ven, este archivo es un archivo de configuración.
simplemente le indicamos cuál es la tarjeta a la que vamos a programar. En este caso es una Mega 64, el tipo de formato que se va a usar, que es un archivo exe, el nombre del archivo de salida, las rutas de dónde están las librerías, cómo se llama el archivo de fuente, que en este caso pues estoy utilizando esta variable que se define aquí arriba, que es mi primer programa, y le va a agregar .c, y dónde están las librerías .c que se usan para manipular el robot. Para que este archivo Makefile pueda funcionar, tiene que seguir forzosamente la estructura que acabamos de crear. Entonces lo único que nos queda por hacer aquí es cerrar esto y abrir mi primer programa .c y comenzar a escribir nuestro código. La estructura más básica de un programa es la siguiente. Agregamos un include que manda a llamar el archivo robotarmbase.lib.h. Esta librería contiene algunas funciones básicas del robot, como mover los servos, encender los LEDs, hacer sonar el buzzer, entre otras. Hola, soy Lizeth García y voy a explicar las funciones básicas de un programa para el robot. Primero voy a empezar explicando la función servo-power and start. Y esta función sirve para encender los servos y colocarlos en su posición central, que vendría siendo la de calibración. Para esto vamos a grabar el programa. Vamos a abrir el robot loader y vamos a cargar el programa. Y van a ver que los servos se van a poner en su posición inicial, que es la de calibración. El set LEDs sirve para encender los LEDs. El 0B significa que lo estamos declarando en binario, pero también se pueden poner el número de los LEDs en hexadecimal. En este caso estoy poniendo los 4 unos porque estoy encendiendo los 4 LEDs. Si yo pusiera un 0 en el cuarto 1, entonces en mi placa va a aparecer apagado el LED número 1 y del 2 al 4 van a aparecer encendidos. Entonces, déjenme, pongo en comentarios esto. Lo compilo. Lo voy a robot loader. Cargo. Y van a ver que solamente están encendidos 3 de los 4 LEDs. Le ponemos reset y entonces vamos a explicar la siguiente función. msleep significa pausas de los milisegundos que no quieren. En este caso son de 800 para poner que los LEDs o cualquier otra cosa que necesitemos que pause se pause en tal número de milisegundos. En este caso son 800. Si queremos hacer una función rutinaria o una rutina más que nada, entonces vamos a hacer uso de un while. Dentro del while vamos a poner todo nuestro programa. Para iniciar vamos a escribir un string. Esto aquí puedes poner cualquier cadena de caracteres. En este caso vamos a hacer un salto de línea y después vamos a escribir un entero. En este caso vamos a usar el del scan keyboard, que es una función para detectar la posición de los botones del teclado y que ese se muestre en pantalla en decimal. Entonces vamos a tomar esto. Vamos a abrir el robot loader, lo cargamos y vamos a la terminal. Aquí ya inició el programa y como no estamos presionando ningún botón, entonces está marcando 0. Si nosotros presionamos cualquier botón, en este caso va a marcar en la pantalla que estoy tocando el botón número 13. Si yo dejo de presionar, va a volver a marcar 0 porque no estoy presionando ninguno, y así sucesivamente con los demás botones. Bueno, entonces lo cerramos. Ya que usamos la función de escribir enteros, vamos a mostrar
una cadena de caracteres en pantalla. En este caso vamos a escribir un string y va a mostrar en pantalla, esta es una cadena de caracteres, pero si queremos escribir solamente un valor en pantalla, entonces vamos a escribir solamente un carácter entre comillas. Abrimos, quemamos el programa, usamos el Robot Loader y lo cargamos, y en la terminal, cuando se inicie, va a mostrar, esta es una cadena de caracteres y la A, y así sucesivamente. Se va a ir repitiendo porque lo metimos dentro de una función while. Bueno, como ya expliqué previamente, ya saben que es write integer, pero esta vez vamos a mostrarlo en pantalla con un número decimal entero. Simplemente vamos a hacer que el número 255 se muestre en pantalla en decimales. Vamos a hacer el programa, a cargarlo, y vamos a la terminal y va a aparecer todos los 255. Como no hicimos el salto de línea, por eso mismo es que se ven todo pegado. Ahora voy a explicar esta función es para generar sonidos. En este caso ponemos sit beep sound y después ponemos chain beep sound y el 130. No estoy muy segura, pero esto creo que significa la frecuencia en la que se escucha el sonido. Después tienen que poner una pausa pequeña de 50 milisegundos y después le pones como que limpias el beep sound y hacemos una pausa general de 1 segundo entre beep y beep. Vamos a hacer la prueba. Hacemos el programa, lo cargamos y este va a empezar a hacer un sonido una vez cargue. Como escuchan, tiene su pausa de 1 segundo. Lo cerramos y esto sería todo. Como en cualquier programa, pues hay que ponerle un return 0 y esto sería todo por el momento en las funciones básicas de un programa. Algunas frecuencias de los sonidos están en la librería del Robot Loader en algún programa de ejemplo de los sonidos. Aquí te explica en el programa algunas notas musicales como la nota C que viene siendo el do, re, mi, fa, sol, y tienen algunos sonidos de ejemplo. Por ejemplo, aquí el número de bits por segundo es 50, o aquí 100, o aquí 200, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto vendría siendo alguna de las funciones básicas para hacer un programa para el robot. Bien, ahora que ya hemos aprendido algunas de las funciones básicas del robot, vamos a ponerlas en práctica, comenzando a grabar una rutina que el robot siga. Para ello vamos a utilizar una función muy sencilla. La función se llama s-move y lleva 3 parámetros. En este caso están representados como A, B y C, pero cada uno tiene un significado. La A significa el número del servo, que puede ser del 0 al 6. Bueno, en nuestro caso va del 1 al 6. Después la posición, que dice que el mínimo es menos 500 y el máximo es más 500. Después la C es la velocidad, que 0 indica muy rápido y 10 lento. Pero nos hemos dado cuenta de que el 0 en sí no funciona, así que también vendría siendo del 1 al 10. Y aquí abajo tenemos un ejemplo de cómo se usa la función. Por ejemplo, smove, mover servo 6 a la posición 500 con la velocidad 3. Para hacer uso de esta función de una manera más práctica, vamos a escribir una función propia que se encargue de hacer todos los movimientos por nosotros. Porque si queremos hacer los movimientos de los servos al mismo tiempo, sería mucho código estar escribiendo esto por cada servo. Entonces lo que vamos a hacer es ir fuera de nuestra función principal y vamos a escribir una función void, que quiere decir que no va a retornar ningún valor, y vamos a llamarla mover servos, dentro de la cual vamos a mover los 6 servos al mismo tiempo y vamos a recibir como parámetros pues los valores, las posiciones a las que lo queremos mover.
En este caso yo voy a definir mis variables enteras, porque los valores son siempre enteros, las posiciones siempre son enteras. Entonces vamos a decir que este es el servo 1, otra variable para el 2, otra variable para el 3, y así sucesivamente hasta el 6. Ya tenemos nuestras 6 variables, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y además de esto vamos a pedir otra variable para la velocidad. Aquí tengo un error, este punto coma no va aquí. Y bien. Dentro de esta función lo que vamos a hacer es llamar la función smove y vamos a pasarle los valores, que en este caso queremos mover el servo 1 a la posición del 1 con la velocidad 3. Copiemos la línea y lo vamos a repetir otras 5 veces para el total de los 6 servos. Nada, vamos a cambiar aquí 2, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5 y 6. Entonces, cuando queramos usar esta función, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a echar este código comentado para abajo. Voy a escribir mover servos, abro paréntesis y me va a pedir la posición del 1, después del 2, del 3, del 4, del 5, del 6 y por último la velocidad. O sea que vamos a estarle pasando valores por aquí y por último la velocidad. Obviamente no van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino que va a ser la posición que nos diga el robot que vamos a poner aquí. Y todo esto se va a mover al mismo tiempo, ya que la función, como es rutinaria, pues va a empezar moviendo el 1 a la posición del 1, el 2 con el 2, 3 con el 3, y esto nos va a ayudar mucho a agilizar el código. El siguiente paso pues vendría siendo averiguar cuál es la posición que vamos a introducir en los parámetros. La velocidad, pues ya podemos decir que el 3 está bien porque es una velocidad más o menos rápida, no tan rápida, no puede dañar los servos, pero tampoco tan lenta y es la adecuada para estar haciendo las pruebas. Y para averiguar esa posición vamos a hacer uso de algo muy importante. Vamos a cargar vamos a guardar esto primero antes que nada y vamos a abrir uno de los proyectos que vienen en el disco. En los ejemplos del R680 son los típicos ejemplos que siempre hemos estado viendo. Vamos a abrir el del teclado, cerramos este proyecto, le decimos que sí, abrimos el código, el archivo .c. Vamos a utilizar este programa porque es el que nos permite detectar las teclas del teclado y realizar acciones diferentes dependiendo de cuál es la que presionemos. Por ejemplo, en el caso de que presionen la tecla número 1, pues mueve el servo número 1 negativamente. En el caso de que presionen la tecla número 10, pues mueve el servo número 5 positivamente, y etcétera. Pero nosotros nos vamos a enfocar en la tecla número 16. La tecla número 16 vendría siendo esta de aquí, que es la Tang Left, que originalmente lo que hace es aumentar la velocidad del movimiento cuando se está trabajando con el teclado y el robot, pero este código no nos va a servir, así que lo vamos a comentar y simplemente vamos a dejar el sleep. Esa función sí nos va a servir y vamos a pegar el siguiente código que yo ya tenía aquí grabado anteriormente, que lo que va a hacer es imprimirnos las posiciones de los servos actuales. Como ya saben, la función grad_string_p nos sirve para escribir cadenas de caracteres. Voy a escribir posición de servos, después escribo servo 1 y después imprimo un entero que con grad_integer, el cual va a ser esta constante, la constante post-servo-número de servo. Es una constante que viene ya en las librerías del robot y únicamente nos va a servir para mostrar la posición del servo en el momento en el que se manda llamar la función.
Más adelante pues hacemos lo mismo, pero con el servo número 2. Como ven, la constante lo único que cambia es post-0-2. Después aquí con el 3, 4, 5 y 6. Y básicamente es eso. Vamos a compilar el programa y vamos a transferirlo al robot con el robot loader. Aquí yo tengo ya guardado. Vamos a darle upload y voy a iniciar el programa. Ya se inicializó el robot. Lo primero que vamos a hacer es ir a la terminal para ver qué es lo que está pasando. Y como esa es la posición inicial que yo quiero para mi rutina, voy a simplemente presionar la tecla de impresión, que es la que estamos usando, la 16, para saber en qué posición están los servos. Como vieron, el código que escribimos aquí de impresión de los servos pues está funcionando. Al momento que yo presiono la tecla número 16 me imprime la posición del servo 1 al 6. Estos valores son las posiciones que están actualmente grabadas en la posición vertical que está actualmente. Voy a pasar a anotarlas a un bloc de notas. Le voy a poner como descripción pues posición inicial y voy a anotarlos separados por comas: 1210, 1500, 1500, 720, 1236, 1219. Lo siguiente ahora es mover el robot de su posición actual para que haga la rutina que nosotros queremos. Por ejemplo, voy a bajar el servo número 4, que vendría siendo pues 1, 2, 3, 4 vendría siendo este. Voy a bajarlo. Después voy a bajar el 3. Y digamos que esa es la posición que yo quiero para mi rutina. Pues voy a imprimir usando la tecla de impresión, que es la 16. Y como vemos, los valores son exactamente iguales que el anterior, con excepción del 4 y el 3, que son los que acabamos de mover. Entonces voy a copiar tal cual tengo estos valores. Y como descripción le voy a poner rutina, primer paso. Y voy a pues actualizar los valores del 4 y el 3, que sí cambiaron. Este cambió a 1087 y este a 1327. Y listo. Voy a pasar a otro paso de la rutina, que por decir voy a querer que baje más y abra el gripper. Vamos a decir que quiero que baje un poco más. Y aquí es donde abre el gripper. Presiono la tecla de impresión y vuelvo a copiar los valores. Rutina, segundo paso, el gripper. Como vemos aquí cambió pues el servo número 1, que es el gripper, cambió a 1705. El 1500 quedó igual. El tercero cambió a 976. Este cambió a 1513. Y los últimos permanecen igual. Ahora voy a hacer la rutina del cerrado de gripper. Yo lo que hago es modificar el servo 1 para cerrar. Imprimo y vemos que todo está tal cual, con excepción del 1. que cambió a 1243. Ahora voy a hacer el paso para moverlo del lugar. Vamos a decir que se va a levantar.
y va a girar a la derecha. Imprimimos 2 valores y los anotamos. Y por último abrimos el gripper. Volvemos a abrir. Nos vamos a también a bajar aquí. Imprimimos. Y anotamos los valores. Una vez que ya tenemos todos los pasos en nuestra rutina, pues simplemente hace falta pasarlos al código. Ya podemos detener el programa y vamos a cerrar el robot loader por ahora. Vamos a abrir nuestro proyecto que tenemos abierto inicialmente. Y en la función principal, pues como habíamos quedado, mover servos, vamos a empezar a introducir los valores que tenemos acá. Vamos a copiar y los voy a poner aquí. Tenemos el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos lo mismo con los demás, para lo cual voy a repetir el código, pero voy a reemplazar los valores. Quiero que todas mis posiciones se muevan con la velocidad 3, entonces por eso no estoy tocando ese número. Y pues ya tenemos aquí el programa. Vamos a agregarle unas cadenas aquí de texto para que nos diga qué es lo que está pasando en el programa. Voy a escribir aquí write string p iniciando rutina, salto de línea, yendo a posición inicial, después sigue primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso, quinto paso. Aquí abre gripper, mover de lugar, cerrando el gripper. Todo esto para que vayamos viendo cómo va cambiando todo mientras lo vemos en físico. Y antes de poder iniciar a probar este programa, hay que hacer una cosa muy importante, que es que los valores que estamos poniendo aquí no son realmente los valores que va a interpretar el robot, sino que debemos restarle la posición de inicio de cada uno de los servos. De no hacerlo,
le estamos dando datos incorrectos al robot. Él puede interpretar esos datos, pero no son correctos porque la información que nos está mostrando no está tomando en cuenta el ángulo o la posición inicial que tienen cuando está calibrado. Entonces lo que tenemos que hacer es venir a nuestra función de mover servos y restarle la posición de inicio. Para eso vamos a hacer uso de una constante que se llama start-position, y entre corcheas vamos a poner el número del servo, en este caso es el 1, y lo mismo con todos los demás, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5 y con el 6. Lo que estamos haciendo aquí es el valor que le demos por el parámetro, le vamos a restar la posición de inicio para que el valor quede dentro del ángulo o dentro del rango que puede manejar el robot. De otra forma podemos dañar los servos. Entonces, una vez hecho esto, vamos a compilar el programa y vamos a transferirlo al robot. Vamos a iniciarlo y vamos a la terminal. Como ven, dice que está yendo al primer paso. Segundo paso, abre el gripper, cierra el gripper, se mueve del lugar y abre el gripper. Y pues la rutina se repite, va a su posición de inicio y el while continúa y vuelve a repetir toda la secuencia. Y pues la rutina se va a estar repitiendo indefinidamente hasta que ya tengamos el programa o que le pongamos algún tipo de sensor para que se detenga. Voy a presionar el botón de Start para apagarlo en su posición. Y pues básicamente esta es una manera práctica de grabar una rutina utilizando el teclado y pues viendo físicamente cómo va cambiando la rutina, grabar todos los pasos visualmente y pues nada más pasarlos a código para que pues la parte divertida pues vendría siendo ya incluirle sensores para que dependiendo de que si hay algún cierto sensor o cierto sensor está activado y otros están activados, haga diferentes rutinas. Esperamos que este video les haya sido de utilidad. Como ven, el código es muy sencillo y pues nada más queda seguir experimentando con él, creando rutinas, viendo qué otras funciones hay, porque hay infinidad de funciones. Las que vimos aquí son simplemente las más básicas, pero se pueden hacer bastantes cosas con esto. Cualquier duda me la pueden hacer saber en los comentarios y pues muchas gracias por ver el video.